Como os decía, para definir el ábaco de Moody lo que me permite es definir o calcular el coeficiente de fricción F, conocido el número de Reynolds y conocido la rugosidad relativa. Y teníamos esas cuatro zonas bien diferenciadas de flujo laminar: la zona crítica, que abarca entre 2000 y 4000, y la zona de transición, que es para todos los números de Reynolds mayor de 4000. En teoría estaríamos aquí ya en régimen turbulento, pero tenemos una zona que sería una gran zona de transición, que sería la que estaría comprendida entre esta zona de régimen turbulento completo y esta zona de régimen turbulento liso. Luego esta zona, entre medias, sería la zona de transición. Esto es importante porque, así como hemos visto que en el flujo laminar se deduce que el coeficiente de fricción F depende única y exclusivamente del número de Reynolds, mediante el valor F igual a 64 partido el número de Reynolds, en la zona de transición o zona crítica, entre 2000 y 4000, donde habrá veces en que se mueva en régimen laminar y en régimen turbulento, pues es muy difícil definir los factores F. Puede, ya digo, trabajar tanto en régimen laminar como en régimen turbulento. Es la zona de más difícil explicación de este diagrama de Moody. Luego tendremos la zona de transición, que es la que os comentaba, de un régimen de un número de Reynolds mayor de 4000, donde dependerá el coeficiente F de fricción será función de dos parámetros muy importantes: el número de Reynolds y la rugosidad relativa, que hemos visto que depende de la rugosidad absoluta y el diámetro. En esta zona de transición podemos se nos encajarán diferentes fórmulas para calcular las pérdidas de carga. Y por último tenemos la zona de turbulencia completa, que era la que se colocaba en la zona de la derecha, donde se ve que el coeficiente de fricción depende y es función única y exclusivamente de la rugosidad relativa. De hecho, si nos fijamos en esta zona de turbulencia completa, incluso a medida que veo que son más altos los valores del número de Reynolds, pues son líneas prácticamente paralelas. Solo cuando entran en la zona de transición comprendida entre la turbulencia completa, turbulencia rugosa, y en la zona de tuberías lisas, régimen turbulento de tuberías lisas, turbulento liso, en esa zona de transición, ahí sí que tiene la curva, se aleja de esa línea paralela que viene siguiendo en el régimen turbulento y va elevándose, cogiendo un poquito de pendiente. Se va pronunciando un poco la curva. La forma de calcular las pérdidas de carga, hay una fórmula muy generalizada, que es la que prácticamente vamos a trabajar siempre con ella, que es la de Darcy-Weisbach, donde la pérdida de carga unitaria es función del coeficiente de fricción y la velocidad y el diámetro, y se expresa como J es F por V cuadrado partido 2GB. Por lo tanto, si la pérdida de carga unitaria es J, la pérdida de carga total será J por L. Luego nos permite, conocido el coeficiente de fricción, la velocidad y el diámetro, pues calcular la pérdida de carga total. A veces, como estrategia a la hora de resolver los problemas, nos es interesante, en vez de trabajar con la fórmula de Darcy-Weisbach de esta manera, trabajar de esta otra, donde directamente la expresamos en función del caudal. Es más fácil trabajar con esta fórmula de Darcy-Weisbach entrando con los caudales que con las propias velocidades. Y como sabemos que el caudal es la velocidad por la sección, y la sección es pi diámetro al cuadrado partido por 4, pues la puedo transformar en J igual a beta por Q cuadrado partido del diámetro a la quinta, donde beta es 8 por F, coeficiente de fricción, partido pi cuadrado por G. Esta es la fórmula más habitual que vamos a trabajar, pero no es la única. Por ejemplo, si queréis aquí trabajar un poco con el ábaco de Moody, tenéis aquí estos valores que os pueden servir. Vais entrando en la tabla y así os vais familiarizando con cómo manejar el diagrama o el ábaco. Para la zona de régimen turbulento liso, pues nos encaja mejor las fórmulas de Pradel-Von
Karman o incluso la de Blasius. La de Blasius tiene un hándicap, que es que solo es recomendable cuando los valores de Reynolds están por debajo de 100.000. O sea, estamos moviéndonos entre los 4.000, que abandonan el régimen de laminar y de transición, y nos metemos de pleno en el turbulento, solo que hasta los 100.000 de número de Reynolds. Sin embargo, la de Pradel y von Karman vale para todos los tubos lisos. No tiene esa limitación del número de Reynolds. Y es esa forma de expresarnos donde el coeficiente de fricción vemos que se calcula en función del número de Reynolds con esta expresión, que es un tanto aparatosa. En el liso, en la de Blasius, vemos que el coeficiente de fricción lo podemos determinar con el número de Reynolds. En la zona de transición, recordad, zona toda esta, turbulento rugoso, turbulento liso hasta los 4.000 de número de Reynolds, y entre medias toda esta zona de transición. Si os fijáis, cuando os hemos dicho que no solo era la única fórmula, aunque era bastante general la forma de utilizarla, la de Darcy-Weisbach, pues también tenemos la de régimen turbulento intermedio de Colebrook, que se puede utilizar, y para el régimen turbulento rugoso, pues Nicurat se nos propone esta otra, donde el coeficiente de fricción se calcula mediante esta fórmula. Fijaos que en el turbulento intermedio el coeficiente de fricción depende tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa. Y otra fórmula que es muy utilizada es la de Hazen-Williams en régimen de turbulento intermedio, donde la pérdida de carga unitaria es 10,62 por el caudal elevado a 1,85, partido un coeficiente que depende de la tubería por el diámetro elevado a 4,87. Y la de fórmula de Manning, que es también, pues junto con la de Darcy-Weisbach, de las más utilizadas, esta fórmula de Manning es para régimen turbulento rugoso, la zona que más a la derecha estaba en el ábaco de Moore. Y es la pérdida de carga unitaria, n cuadrado por v cuadrado partido el radio hidráulico elevado a 4 tercios, donde n es un coeficiente que depende del material de la tubería, v depende de la velocidad del fluido y r su h es el radio hidráulico, que no es otra cosa que la superficie partido por el perímetro mojado. Superficie mojada partido el perímetro mojado. Como estamos hablando de tuberías circulares, la superficie mojada es πr cuadrado, el perímetro mojado es 2πr, y me queda que el radio hidráulico de una tubería es el diámetro partido por 4. Bueno, pues ahí tenéis la forma de expresar la pérdida de carga unitaria. Esta se presenta a veces de otra manera, y es despejando la velocidad y haciendo la raíz cuadrada, y obtenemos esta forma más común de la fórmula de Manning de presentarla, que es la velocidad como 1 partido n radio hidráulico elevado a 2 tercios por j elevado a 1 medio. Bueno, pues vamos a dejar aquí y ya continuaremos más adelante.